La inflación en Estados Unidos baja una décima en abril, al 2,3%, la más baja desde el 2021. Trump indulta los envíos pequeños chinos y Pekín levanta el veto a Boeing. La Unión Europea acerca posturas comerciales con Estados Unidos, pero rechaza un acuerdo como el británico. Ahora que la bolsa americana ha recuperado un 23%, ¿volverá el dinero invertido en Europa a los Estados Unidos? En abril la inflación estadounidense volvió a dar un pequeño respiro. El índice general de precios subió un 2,3% frente al mismo mes de 2024, una décima menos que en marzo. Esa décima confirma la tendencia de desaceleración que la Reserva Federal sigue muy de cerca. La inflación subyacente, que excluye alimentos y energía para captar la dinámica de fondo, se mantuvo en el 2,8% interanual. Es la lectura más baja desde marzo del 2021, pero todavía está por encima del objetivo del 2% que la Fed considera compatible con estabilidad de precios. Veamos el detalle sectorial. Respecto a los alimentos, ha habido un incremento del 2,8% interanual. Continúan moderándose, pero siguen encareciendo la cesta de la compra. Respecto a energía, ha habido una disminución del menos 3,7% interanual. La caída del precio de los combustibles compensa parte de la presión inflacionista. En el dato mensual, el IPC general volvió al terreno positivo con un 0,2% en abril, recordando que en marzo había caído un 0,1%. La inflación subyacente también repuntó un 0,2% mensual. Aunque son variaciones pequeñas, indican que la desinflación no se ha detenido. Entonces, ¿cuál será la implicación para la política monetaria? La Fed necesita señales más sólidas en el subyacente antes de empezar a recortar tipos. El avance del 2,3% en la cifra general es alentador, pero mientras la subyacente no se acerque de forma sostenida al 2%, es probable que el Banco Central mantenga los tipos de referencia sin cambios. Y es esto lo que veníamos analizando en vídeos anteriores de Informe Bolsa, que de forma inmediata lo más probable es que la Fed conserve tipos de interés. Pasado unos meses sí tiene sentido y la expectativa de los inversores es que comience una bajada de tipos. Es cuando probablemente veamos un IPC que muestre mejores signos, especialmente la inflación subyacente. Y hay que tener en cuenta que vienen buenas noticias de China, pues Estados Unidos y China avanzan en las negociaciones para relajar las tensiones entre las dos mayores economías del planeta, y lo hacen con gestos que benefician a las compañías de ambos países. Ayer el presidente norteamericano Donald Trump anunció la reducción de los aranceles sobre pequeños paquetes procedentes de China, conocidos como minimis, pasando del 120% al 54%, manteniendo una tarifa fija de $100 por paquete. Esta medida, que entrará en vigor hoy mismo, beneficia a plataformas de comercio electrónico como Shein, Temu y AliExpress, que dependen en gran medida de estos envíos para seguir operando en los Estados Unidos. También es un alivio para los gigantes tecnológicos de Silicon Valley, como Meta o Alphabet, cuyos ingresos en publicidad digital dependen en gran medida de los anunciantes chinos, que figuran entre sus principales clientes por sus millonarias campañas de marketing en buscadores y redes sociales. Tras el gesto con los aranceles de minimis de Estados Unidos, China levantó también ayer el veto que impuso hace un mes a la entrega de aviones de Boeing a aerolíneas del país asiático. El gobierno de Xi Jinping ha informado a las compañías nacionales y a los organismos estatales que pueden reanudarse los envíos de aeronaves de fabricación estadounidense. Esta decisión es un alivio para Boeing, que tiene en China uno de sus mayores mercados de crecimiento. Durante las últimas semanas, el fabricante norteamericano se ha visto obligado a intensificar su labor comercial en busca de compradores alternativos en otras regiones como India, Malasia o Arabia Saudí. Y no solo China está avanzando en esta guerra comercial, pues vemos como los ministros de comercio de los 27 se han plantado. Un acuerdo con Estados Unidos que deje aranceles permanentes del 10% dicen que no es aceptable. Solo Hungría se aparta y vería bien ese nivel. Durante mucho tiempo Bruselas decía que para bailar un tango hace falta dos, y que Washington no estaba en la pista. Ahora la música ha cambiado. Estados Unidos ha respondido por carta a la última propuesta europea, y los negociadores, liderados por el comisario Maroš Šefčovič, perciben progresos claros y un entendimiento mutuo. ¿Qué hay entonces sobre la mesa? El primer punto son aranceles industriales 0 por 0 para desactivar la guerra comercial iniciada por Donald Trump. El segundo punto encima de la mesa es un alivio de trabas regulatorias en la Unión Europea para ciertos productos estadounidenses. Y el
tercer punto es una acción conjunta contra la sobreproducción de acero chino. Pero entonces, ¿por qué es el 10% una línea roja para la Unión Europea? Un arancel así como el que Londres aceptó sería un golpe terrible para la economía europea. Recuerdan varios ministros que la Unión Europea y Estados Unidos mueven entre sí 1,6 billones de euros al año y suman casi la mitad del PIB mundial. Dejar ese impuesto irrumpiría en la relación comercial más grande del planeta. ¿Qué podemos concluir entonces de estos avances en la negociación de Estados Unidos y la Unión Europea de esta guerra comercial? Lo más importante, hay voluntad de pacto a ambos lados del Atlántico y se está acelerando el trabajo técnico. Luego, la Unión Europea prefiere tardar, pero cerrar un buen acuerdo, sin aranceles del 10% y con las reglas claras para el futuro. Y otro punto a considerar que la Unión Europea ha dejado claro también es que tienen un plan B. Si este tango, este baile que están haciendo estas dos potencias se llega a romper antes del 7 de julio, que es cuando finaliza esta tregua arancelaria, Bruselas reactivaría toda su artillería arancelaria para reequilibrar el tablero. Pero aquí debo decirte que honestamente no pienso que este plan B llegue a activarse jamás. Estamos viendo progresos y avances con China como no los vamos a tener con la Unión Europea. Simplemente hay que darles tiempo y acabaremos viendo un pacto beneficioso para ambas partes. Y ahora te traigo un debate encima de la mesa muy importante, pues seguro que recuerdas cómo en el último mes o en los últimos 2-3 meses no han parado de salir titulares de cómo los inversores estaban abandonando a la bolsa americana mientras veíamos la caída del S&P 500 alcanzando un 21,5%, y ahora es cuando debemos de preguntarnos que tras el alivio de la incertidumbre arancelaria ya se haya producido y que el S&P 500 ya se haya recuperado en un 23,27%, ¿qué crees tú que están pensando esos inversores que supuestamente decidieron huir a Europa? ¿No piensas honestamente que ya han vuelto? Déjame tu opinión en los comentarios al respecto. Y si te está gustando este vídeo, dale like al vídeo, suscríbete al canal y haz clic en la campanita para que YouTube te avise de futuras publicaciones. Y ahora vayamos a analizar qué esperamos de la bolsa americana en el corto, medio y largo plazo. Primero decirte que continuamos siendo optimistas con el S&P 500 y con la bolsa americana, ya que estamos viendo cómo la guerra arancelaria está llegando a su fin poco a poco. La liberación de esta tensión internacional ha beneficiado al S&P 500 a revalorizarse un 23%. Hemos presenciado también un cisne negro de una estructura que consideramos clave, que es la ruptura que estás viendo sobre esta directriz, la cual cosa nos puede apoyar a pensar en una continuidad alcista positiva para la renta variable. No obstante, sí que estamos viendo un par de factores que nos invitan a pensar a que estamos muy cerca de vivir una corrección bajista temporal. Por un lado, estoy aquí midiendo cuál fue el CRIC de esta distribución que se trabajó entre noviembre del 24 y febrero del 25, ya que debemos de poner encima de la mesa dónde está situado su CRIC para valorar una zona de alta reacción, ya que con frecuencia el dinero inteligente, tras trabajar en este caso un proceso de distribución y después de romper el CRIC, normalmente les encanta buscar un test al origen del rompimiento, donde suele haber algún tipo de reacción. Otra cosa que nos llama mucho la atención es la forma en la que está subiendo el S&P 500. Pues fíjate, tras la gran furia alcista que recibimos el día 9 de abril, vemos cómo la subida está siendo cada vez más tímida. Están empezando a comprimir al precio, y eso es un acontecimiento que por sí mismo, por supuesto que preocupa, ya que no podemos tildar a esta subida, a pesar del momentum y explosividad, no la podemos tildar de sana. Luego, si buscamos el target institucional de este proceso de acumulación alcista en el S&P 500, vemos como el target, a expensas de fallo humano al buscar el objetivo, lo que sí vemos claro es que estamos cerca del primer target, en un momento de desaceleración, cuando sería normal que la institución, tras la ruptura de su proceso distributivo, venga a buscar un test al origen del rompimiento, cuanto menos para buscar la réplica de este impulso bajista. Eso no significa que lo vaya a encontrar y que lo logre alcanzar, pero cuanto menos podría querer tener un sesgo de búsqueda. Y oye, ¿no sería tan malo? Pues quizás necesitamos ir al origen del rompimiento de este CRIC. Mira la ruptura, que sano sería venir a hacer un test para eventualmente, quizás hacer una trampa, pero para seguir con el tramo alcista
del precio. Te estoy exponiendo este escenario, ya que sinceramente está encima de la mesa, pero no te preocupes que le vamos a dar seguimiento, ya que sí quiero dejar algo claro, y es que, tal y como estamos viendo el gráfico en este preciso instante, ahora yo no haría ningún tipo de llamada a la venta, ya que desconocemos si el precio simplemente seguirá subiendo. Pero tranquilo, que tenemos mecanismos para controlar esta situación y para valorar, cuando sea pertinente, a ver si coge fuerza esta idea de corrección antes de continuación. Eso lo iremos valorando. Y ahora fíjate en el Nasdaq. Este índice está teniendo un comportamiento muy parecido al S&P 500. La subida la podemos tildar de peligrosa. Y sí que es cierto que también hemos provocado una ruptura agresiva al alza de este CRIC, lo cual es muy positivo. Por ello te estoy diciendo que realmente somos positivos con la renta variable. Seguimos siendo, lo mejor dicho. Pero sí llama la atención a que nos estamos acercando ante unos nodos de alto volumen que vienen de la etapa de distribución que dio inicio a la gran caída de la renta variable. Y el hecho que nos estemos acercando de una forma agresiva pero tímida puede ser un momento de alarma, que se nos pueda estar diciendo que va a venir una corrección bajista inminente. Y si esa corrección bajista inminente la llegamos a ver en la renta variable, ten seguro que coincidirá con cualquier noticia geopolítica macroeconómica donde el mundo entero estaría diciendo que la bolsa americana está cayendo debido a X noticia. Bueno, ese tipo de sucesos verás que son muy frecuentes y que en Informe Bolsa te lo vamos a estar anticipando con suma frecuencia. Vas a llegar a acostumbrarte, y es aquí cuando vas a abrir los ojos y te vas a dar cuenta que las noticias son meros catalizadores de movimientos, pero que en realidad no es la causa de dicho cambio direccional. Todo ya se lleva cocinando con anterioridad. Y esta hipótesis puede coger algo más de fuerza si analizamos el Dow Jones. Pues fíjate cómo el Dow Jones, a diferencia del S&P y del Nasdaq, no ha perforado su CRIC, pues ten en cuenta que el S&P y el Nasdaq ya nos han generado un cisne negro estructural y ha estado siguiendo subiendo de una forma tímida y lenta. En cambio, fíjate dónde está ahora el Dow Jones. No ha roto la estructura, y esto al mismo tiempo, como te decía, mediante el análisis cruzado, se nos puede estar diciendo que pueda llegar a suceder que más pronto que tarde pueda venir una pequeña corrección. Y ella no tiene por qué ser el fin del mundo. Simplemente pueden querer venir a buscar algo de liquidez antes de irnos ya a máximos históricos. Pues mira, ahora para dar seguimiento a esta hipótesis, lo que vamos a hacer es ir a una temporalidad menor. Estamos viendo el gráfico de Dow Jones también en la temporalidad horaria y le estoy prestando gran atención a esta zona de defensa. Básicamente quiero ver cómo el precio interactúa con esta estructura, ya que la pérdida de la misma podría incitar a pensar que podamos estar viviendo el colapso de las cuñas del S&P y del Nasdaq, lo que podría proyectar a caídas en la cotización de forma inmediata. Pues ver que el Dow Jones por ahora no rompe la estructura, viviendo al S&P y al Nasdaq, sí pienso que en el escenario pesimista, en ese escenario en concreto, podría venir una acción climática alcista final antes de buscar dicha corrección generalizada para luego ya irnos hacia máximos históricos. Pues fíjate en la cotización de Apple cómo están comprimiendo el precio contra una estructura tan clave como este CRIC, que es ese nivel que separa la tortura del gran éxito y júbilo, que mientras nos compriman al precio en dicha estructura, existe cierto peligro de depreciación de la cotización antes de poder dar continuidad al precio. Por eso considero que estamos en un momento bastante crítico, donde se va a decidir si continuamos con una fiesta explosiva alcista o en cambio estamos demasiado cerca de una corrección de la renta variable. En cotizaciones como Nvidia también podemos ver un perfil de volumen de toda la distribución que dio pie a la caída de la cotización. El perfil de volumen nos indica dónde está el interés transaccional, dónde está situado el institucional y también el minorista, una zona de alta reacción. Por otro lado, hemos sacado el perfil de volumen de este proceso de acumulación alcista y lo hemos identificado el primer target tal cual donde el precio está luchando ahora. Y eso llama mucho la atención. Más allá que hayamos roto la directriz del proceso de acumulación, cosa que es muy positiva y seguirá siendo positiva, recuerda que solo estamos valorando una pequeña corrección bajista antes de continuar con la subida. Aquí también estamos viendo cierta desaceleración de la subida que impacta contra un target institucional. Oye, que si quieren, hacen un upthrust para buscar
dicha liquidez y aquí podría existir cierto peligro de corrección que ya veríamos y analizaríamos hasta dónde pueda llegar, pero la idea sería no otra que dar continuidad al precio de Nvidia al alza. Y fíjate cómo practicamos el análisis cruzado, que si abrimos el gráfico de Microsoft nos llama mucho la atención este máximo reciente, que si proyectamos una línea horizontal hacia la derecha vemos cómo el precio, tras un fuerte impulso impresionante, vemos que ya está teniendo una desaceleración en la subida en formato de cuña que viene a impactar contra un nivel clave. Esto por supuesto que llama la atención. Aquí no te lo estoy mostrando por tal de no hacer un análisis muy extenso, pero debo decirte que en todo el ecosistema de la renta variable, en estos puntos clave, en temporalidades pequeñas de M5 y M3, presumiblemente podamos estar viendo cierta absorción alcista, lo cual invita a pensar en ser negativos para el inmediato plazo. Y ya de vuelta en el gráfico del S&P500 quiero darte un mensaje. No te quedes con una sensación negativa sobre la renta variable. En Informe Bolsa vamos 100% expuestos en renta variable. Simplemente estamos compartiendo contigo que existen posibilidades de buscar una corrección en el precio antes de eventualmente seguir subiendo. Estamos diciendo entonces que esto es una posibilidad, no una seguridad, y que en cambio el precio podría seguir subiendo. De hecho te estoy diciendo que en Informe Bolsa estamos expuestos en largo. Simplemente te menciono que hay una lucecita roja que se ha encendido que nos hace estar alerta. No es más que eso, y no es una alerta de viene el fin del mundo, sino una alerta de podemos tener una pequeña corrección antes de seguir subiendo. Por lo tanto, quédate con un sabor de boca después de ver este vídeo muy positivo, alcista en la renta variable. Ahora dime, ¿tú eres alcista o bajista en la renta variable? Puedes explicármelo tanto en tu visión del corto, medio o largo plazo. Házmelo saber en los comentarios. Y si te ha parecido interesante este análisis técnico avanzado, dale like al vídeo, suscríbete al canal y haz clic en la campanita para que YouTube te avise de futuras publicaciones. Mucha suerte con tus inversiones y hasta la próxima.